Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en este foro para participar en este foro virtual a través del canal del Congreso 21.2 y al público que nos acompaña en las redes sociales y en los vías de difusión del canal del Congreso. Pues bienvenidas, buenas tardes a la diputada Chavira, Guadalupe Chavira, que junto con ella convocamos a la realización de este foro virtual denominado Participación Política de las Mujeres Rurales en la Ciudad de México. Esto enmarcado en las celebraciones, en las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es que llevamos a cabo este foro virtual. La diputada Paula Soto estaba convocada también a esta reunión, pero no va a ser posible que participe, entonces únicamente estará la diputada Chavira por parte de las diputadas del Congreso. Nos acompañan la maestra Erika Espinosa, la licenciada Carmela Ramírez Santiago y la licenciada Cintia Muñoz Robles, y hay compañeras, personas designadas por la diputada Leticia Estrada y por parte de la Oficialía Mayor, y agradecer al personal del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y del Congreso, Innovación y del canal del Congreso, por su apoyo para la realización y difusión de este foro. Bueno, comentarles que el CELIG es un órgano de apoyo técnico legislativo en derechos humanos de las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México, que tiene entre sus funciones desarrollar investigaciones, estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, y establecer mecanismos de colaboración y coordinación con instituciones para el cumplimiento de sus objetivos. Y bueno, este foro es una de esas actividades que realizamos en este marco. Como les mencioné, estamos conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este día se conmemora para señalar las desigualdades existentes en el mundo que afectan profundamente la vida de las mujeres. Durante el año pasado y este año 2021, la pandemia que vivimos todavía a nivel mundial y en México mostró de manera evidente las complicaciones en la situación doméstica, en lo laboral, en lo social para todas las personas. Pero hay claras desigualdades que se ha visto que han enfrentado las mujeres en el mundo y en México, por supuesto. El confinamiento por esta emergencia sanitaria mostró y disparó los niveles de violencia dentro de los hogares y profundizó la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres ante la incertidumbre, la inestabilidad laboral y la precariedad económica. Esto es parte de un análisis que hace la OEA en el año pasado de cara a la pandemia, y también nos dice que la pandemia evidenció la insuficiencia de los sistemas de salud pública y el acceso a los mismos. De la misma forma, las medidas de confinamiento han acrecentado la crisis de los cuidados. Es un tema que ha pegado mucho porque los hogares se han convertido en espacios de educación para las niñas, los niños y los adolescentes, al mismo tiempo que en espacios de trabajo, en oficinas, como estamos viendo en este caso, espacio de socialización, de entretenimiento, de diversión, etcétera. Conforme la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres tienen a su cargo 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, y son las mujeres quienes tienen doble o triple jornada laboral. Es por esto y más que es necesario continuar discutiendo y enfocar propuestas hacia la construcción de políticas a favor de los cuidados, la distribución de las tareas domésticas, la mejora de la economía y las condiciones laborales, desde esta mirada del reconocimiento de la desigualdad de género, pero también desde otras condiciones que viven las mujeres, como es en concreto el contexto de la ruralidad, para fomentar la participación de ellas en la toma de decisiones. ¿Por qué estamos realizando este foro? El 25 de noviembre pasado, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el centro, también en conjunto con la diputada Guadalupe Chavira, quien es presidenta de la Comisión de Administración Pública Local aquí en el Congreso de la Ciudad de México, convocamos a otro foro sobre mujeres rurales y la violencia en la Ciudad de México. Durante ese foro, reflexionamos sobre la obligación que tiene el Estado para desarrollar políticas públicas que integren la perspectiva de género, tomando en cuenta el principio de interseccionalidad, es decir, el género, pero también otros cruces, las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales en la Ciudad de México. En esa ocasión abordamos la necesidad de actualizar los censos ejidales para contar con estadísticas sobre el acceso a la tierra de las mujeres rurales, el fortalecimiento de la autonomía económica a través de políticas públicas y presupuestos. También otro de los temas planteados fue el relativo a la importancia de abordar la identidad política de las mujeres rurales.
y acercar herramientas que enriquezcan su participación política y en la toma de decisiones en sus comunidades. Por estas razones se acordó tener este segundo foro y profundizar en ese tema. Este foro tiene como objetivo reflexionar en torno a la identidad política de las mujeres rurales, reconocer su trabajo en el territorio, en las comunidades, fortalecer su presencia y participación en la toma de decisiones, así como difundir herramientas que puedan enriquecer su participación política con respeto a sus derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a una vida libre de violencia y no discriminación. En este sentido, agradecemos de nuevo la presencia de nuestras participantes, de nuestras ponentes, y sin más, le pasaría la palabra a la diputada Guadalupe Chavira para que nos dé unas palabras de bienvenida y también el mensaje que ha preparado para este foro. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecerte, Marta Juárez, por este trabajo que vienes tú realizando con nosotras, las legisladoras. Es importante señalar que pues la ciudad y el Congreso, la ciudad sobre todo, tiene asignaturas todavía pendientes que son de obligación constitucional. Hace un par de semanas iniciamos un debate sobre el sistema de cuidados. Estuvo con nosotros Nacheli de la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, pues creo que las mujeres tenemos que seguir empujando que estos temas se puedan tener en la agenda. Sabemos, bueno, nuestra compañera diputada legisladora Paula Soto ya no participa, no porque no quisiera, sino porque ella está ya en una encomienda, tiene una invitación a participar activamente como candidata, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por ella y porque estoy segura que este momento que hoy logramos, este viernes, ya en la tarde, poder coincidir, poder situarnos, analizar qué perspectiva es la que se ve, sobre todo de mis amigas y compañeras, muchas mujeres del bosque, mujeres de la tierra, mujeres de agua, mujeres que sienten todos los días este compromiso de amar a nuestras comunidades del Valle del Cuauhtzin, ¿no? Esta condición de ser mujeres del Cuauhtzin, porque yo soy originaria también de esta gran región que es Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, ¿no? Álvaro Obregón, Coajimalpa, todo este cinturón que rodea a nuestra gran ciudad. Y pues decirles que sí, que esta fecha sobre todo para nosotros es una fecha de reivindicación y sobre todo de ir construyendo sobre la base de una acción inclusiva, ¿no? Sobre todo de ir buscando un lenguaje que nos permita conciliar los mundos, ¿no? Que sí creo que este tipo de reuniones, este tipo de encuentros nos permite ir buscando todas las coincidencias posibles, ¿no? Porque no se trata de ver quiénes son los buenos y los malos y quiénes tenemos la razón. Yo creo que aquí, al final, es todo una carga histórica, ¿no? Estaba yo revisando unos apuntes que me hicieron mis amigas y colaboradoras que se han acercado, se han adentrado mucho al tema, al mundo del análisis de la participación y del reconocimiento de lo que representa ser la mitad del cielo, como lo han dicho algunas especialistas, escritoras que dicen que sí, somos, yo creo que pues ya las mujeres, incluyendo en la Ciudad de México, creo que somos más de la mitad del cielo, ¿no? Y bueno, pues eso nos da sobre todo esa fuerza y esa espiritualidad para seguir en la lucha con esa fuerza, con esa convicción. Y bueno, pues agradecer, reconocer que también estén con nosotros participando Carmen Ramírez, Santiago, que esté también, que sea una voz que hay que escuchar, que hay que conocer cómo es el sentir, ¿no? Porque quien vive el día a día y quien sabe a flor de piel los problemas, pues es, en este caso, las compañeras, ¿no? Carmen Ramírez, Cintia Muñoz, que también es una compañera comprometida con la cultura, con la identidad, con la construcción de ciudadanía, porque esa es la parte que creo que tenemos que ir analizando, la fenomenología de la participación feminista y de las luchas feministas. Yo
me ubico más en la perspectiva de una acción inclusiva, no una acción más de ir construyendo ciudadanía. La construcción de la ciudadanía es más abarcante, no es solo en una agenda donde ubiquemos que siendo más agresivo, siendo más eh, presos de una estrategia de confrontación, vamos a lograr más. Yo creo que es mejor buscar la construcción de ciudadanía, la construcción de lograr conocer cuáles son nuestros derechos, como desde la infancia se tiene que ir buscando esta raíz. Esa es la parte que medular. Hay quienes nos construimos en momentos donde había partidos de Estado, donde el régimen era más autoritario, donde no había estas posibilidades de tener hoy por primera vez la Cámara de Diputados con una conformación del 50%, ¿no? Nosotros me tocó participar en la lucha del 1988, donde las voces eran muy, muy contadas de mujeres, las que podían participar en política, o eran señaladas o eran perseguidas, y bueno, pues no era una tarea fácil construir en la adversidad para muchas mujeres, que yo reconozco mujeres de lucha como Rosario Ibarra de Piedra, que ella, una mujer que pudo ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República, que irrumpe, ¿no? Rompe con paradigmas, rompe con muchos tabús, con muchos límites, esos techos de cristal que fueron diseñados para limitar la acción política de las mujeres, ¿no? Y en este caso, bueno, pues decirles, si bien desde la antigüedad el derecho romano, por eso decía, si nosotros nos vamos a los orígenes, el derecho romano institucionaliza por primera vez la inferioridad de las mujeres, ¿no? O sea, desde ahí partimos, que esa es la esencia, que estamos hablando de debate, de un debate que nos ha pesado por siglos, ¿no? O sea, las mujeres siempre vistas como las personas las dividían en dos clases, las que estaban bajo la autoridad y otras, y las que no estaban bajo la autoridad. En esta parte de la clasificación, las mujeres estaban o figuraban dentro de la clasificación dentro de los esclavos, ¿no? O sea, imagínense lo que conlleva, ¿no? Toda esa lucha, toda esa carga del pensamiento, que no ha sido fácil construirlo, porque después de todo eso es muy reciente la posibilidad. Solo hace 36 años se logra por primera vez en 1953, se reconoce a la mujer en la ciudadanía plena en el orden municipal, en el caso de México, y posteriormente a nivel federal. Entonces, por eso cuando yo hago este análisis comparando lo que se ha hecho por primera vez, tenemos el 50% en el Congreso de la Ciudad de la participación de las mujeres, en la Cámara de Diputados igual, en el Senado también. Son pocos los gobernantes, y yo quiero decirlo, no de ahorita, porque pareciera y no fuera un tema de hacer campaña por nadie, pero yo reconozco, si alguien tuvo la sensibilidad y la apertura para hacer un gobierno incluyente y de respeto y de reconocimiento a la mujer, fue en su momento el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó participar muy de cerca cuando él fue jefe de gobierno, y la mitad de su gobierno eran mujeres las que tomaban las decisiones más importantes. Teníamos en la Secretaría de Salud a Cristina Laurel, teníamos en la Secretaría de Desarrollo Social a la doctora Raquel Sosa, teníamos a mujeres dirigiendo el Instituto del Adulto Mayor, a Elsa Beites, teníamos a mujeres importantes como la consejera jurídica, que era Estela Ríos, teníamos a Ernestina Godoy, hoy nuestra fiscal, mujeres que tenían posiciones estratégicas en la Secretaría. Teníamos a Jenny Saltiel en la Secretaría de Desarrollo Económico, teníamos a secretarias que son áreas sustantivas formando parte de las decisiones del gobierno en ese entonces de la ciudad. Y hoy es lo mismo, en la República igual tenemos una gran conformación del gabinete de mujeres, ¿no? Entonces,
no solamente se construye con discursos, sino que también se construye en la acción. Porque el discurso va y viene, y me parece que el discurso luego se vuelve una demagogia muy simple, ¿no? Y en este caso, yo creo que los hechos son los que finalmente van conformando y confirman, ¿no? Esta afirmativa que ustedes y muchas compañeras, mujeres que han estado en este debate a lo largo de los años, pues han planteado esta posibilidad de que tengamos, si bien en el caso de la Ciudad de México, ya en su momento lo habíamos comentado con Marta, de que la ciudad sigue teniendo una enorme deuda en algunas de nuestras zonas periféricas, y me parece que este es un tema de los diagnósticos que ustedes tienen, de ir cursando este esfuerzo que tiene hoy el Congreso de la Ciudad de haber creado el Instituto de Planeación. El Instituto de Planeación debe tener también un objetivo para ir, como lo comentábamos cuando estábamos haciendo la discusión para la ley de evaluación, la planeación orienta y la evaluación reorienta, ¿no? Entonces, si algo está fallando en el caso de los gobiernos, tanto locales como el gobierno de la ciudad, pues sí tiene que verse desde la perspectiva de que el tema de la planeación tenga que venir diseñado con política pública, que también atienda y focalice los problemas, porque en las zonas periféricas de nuestra ciudad, y hablo por mis amigas, por mi territorio, por mis compañeras, por las mujeres, por mis mujeres de agua, mis mujeres del bosque, mis mujeres de la tierra, mis mujeres que saben lo que es sembrar el día a día, una esperanza, ¿no? Que están, siembran maíz, siembran, en el caso nopales, siembran en las chinampas, ¿no? Las hortalizas que están, pues todos los días saben también de la precariedad que existe, el no saber tener un piso firme, no tener un techo, vivir al día, no tener el área de oportunidad también de tener derecho a hacer acción como yo lo hice en su momento cuando me tocó ser jefa delegacional, y con eso terminaría yo mi intervención. Logramos hacer un programa que se llamaba Mujeres Trabajando por las Mujeres. Este programa consistía en tener estancias infantiles para el cuidado de las infancias y poderles dar oportunidad a las mujeres de trabajar y de formarse, ¿no? Y de capacitarse y de poder tener este enfoque de empoderamiento. Muchas mujeres son el sustento de la economía local, de la economía social, las que son hoy el motor en la adversidad han sido las mujeres. ¿Quién cuida al abuelito? ¿Quién cuida al esposo? ¿Quién cuida a los hijos? Cuando nos hemos enfrentado en condiciones de pandemia tan complicadas, familias que se han desintegrado, familias en el caso de las zonas rurales, de las zonas periféricas, hay mujeres que han dado la batalla, las cifras lo dicen, yo no lo inventé. Las mujeres son las que más están resistiendo frente a la enfermedad del COVID, pero son las que también están quedando en condiciones de abandono, de orfandad, y por eso insistimos en el tema de lo que queda pendiente, el sistema de cuidados. Yo creo que, Marta, vale la pena poder ir buscando cómo podemos aterrizar, no sé si termine con esta legislatura o se fuera un tema que se pudiera impulsar en el arranque, pero se vuelve hoy más que nunca urgente porque hay familias que se han desintegrado. Tengo historias tristes como en San Lorenzo, Tlacoyucan, que es un pueblo también muy aguerrido y muy organizado. Pero una de mis ex colaboradoras, cuando yo estuve en Milpalta, ella me ayudaba con temas del DIF. Ella fallece por COVID, fallecen los papás, fallece el esposo y los hijos están en la orfandad, ¿no? Entonces es una tarea que yo creo que el DIF tiene que darse pronto, un plan de acción, un plan de atención para aquella infancia que se está quedando sin ningún apoyo, sin ninguna posibilidad de tener, por parte del gobierno, atención urgente, ¿no? Creo que son de los temas que nos conlleva a lograr estos temas de transformación. Las mujeres, pues, permanentemente están comprometidas en la salud, son las más participativas. Cuando nosotros tomábamos decisiones en temas de gobierno para evaluar el gasto de lo que hacíamos nosotros en materia presupuestal,
pues las que más estaban pendientes eran las mujeres. Las mujeres siempre están puntualmente viendo cómo se da seguimiento a cuando hay una gestión que la escuela, que los baños de la escuela, que falta equipamiento, que hay que hacerle área para los comedores de las escuelas, para la parte de cultura. Pues las mujeres siempre tienen 3, 4 turnos, ¿no? Bueno, me incluyo porque yo también soy mamá. Y pues tenemos que tener una gran imaginación para poder seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro compromiso siempre como lo hemos estado haciendo desde largos años, pero también el ser madre, el ser esposa, el ser mujer, creo que nos hace pues ser lo que somos, una gran fortaleza, una gran riqueza de ser parte de esta historia, pero reitero, somos la otra mitad del cielo y sin la otra mitad también creo que no podríamos caminar. Yo creo que tenemos que ir trabajando en hacer un discurso más incluyente, más de construir ciudadanía, más de construir respeto y más de reconciliación entre nosotros. Es cuanto, Marta, para poder seguir escuchando sobre todo a nuestras invitadas. Muchas gracias, diputada Chavira. Muy interesante su reflexión, sus palabras, porque me parece que coloca ejes muy importantes para este diálogo al que hemos invitado a compañeras que también son expertas en el tema. Yo no lo soy, ¿no? Las compañeras a las que hemos invitado sí son en estos temas de intersecciones y de vinculaciones con la ruralidad y el mundo indígena. Y lo que me parece, bueno, ha planteado muchas cosas, pero me parece muy relevante esto último que mencionaba, sobre el papel constante de la participación de las mujeres, su mirada de lo social y del interés comunitario para un bienestar colectivo. Y esto prácticamente en cualquier foro que organizamos sobre la participación de las mujeres, por ejemplo, en temas de estadística, en temas electorales, el Instituto Electoral también tiene datos, tanto a nivel local como a nivel nacional, que quienes más están dispuestas a participar en las casillas, en las elecciones y también en los partidos políticos son las mujeres, ¿no? A ir en el trabajo comunitario, en casa. Lo mismo nos explicaba el INEGI, que la mayoría de mujeres que se alistaron, se anotaron para realizar el levantamiento del censo, la mayor parte de ellas fueron mujeres. Entonces, en efecto, creo que sí hay ahí una cuestión de género, que definitivamente la mirada de las mujeres tiende a tener esa mirada hacia lo social, ¿no? Desde la comunidad, y en el caso que nos ocupa de las mujeres rurales en la Ciudad de México, pues es muy importante tenerlo presente y como bien usted dice, debemos de buscar cómo fortalecer esa participación ciudadana para que trascienda, se reconozca y esté en lo comunitario, pero también trascienda hacia otros espacios. Entonces, pues le voy a dar la palabra a Erika Enríquez Espinosa. Es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en Trabajo Social en modelos de intervención con mujeres. Es diplomada internacional de actualización profesional, los desafíos del feminismo en América Latina, por parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. Tiene una gran experiencia profesional, es profesora de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ha sido servidora pública en diferentes instancias del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Ha colaborado con la Secretaría de Inclusión y Bienestar como subdirectora territorial de facilitadores comunitarios, en la que se desarrolló el planteamiento de un sistema alimentario para la Ciudad de México, y desde la Subdirección de Trabajo Social diseñó el instrumento, el modelo M4A de inclusión social para personas en situación de calle. Ha trabajado en el mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y pues también tiene una trayectoria profesional en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto de Investigaciones Sociales en investigación y diagnóstico social. También ha tenido el reconocimiento académico, la medalla Alfonso Caso, por el mérito universitario en el año 2014, y en el año 2017, en el marco del Día del Trabajador Social, fue reconocida por la Escuela Nacional de Trabajo Social por su destacada labor en el ejercicio profesional. Y hemos de decir que en el foro pasado que organizamos con la diputada Chavira en noviembre, justamente una de las intervenciones de Erika sobre el tema de la identidad política de las mujeres rurales fue una de
de los ejes que nos llevó a profundizar esta discusión y por las cuales estamos acá. Entonces, esta vez le hemos pedido a la especialista Erika Enríquez que por favor nos dé su punto de vista, su intervención sobre cómo ve ella la participación de las mujeres rurales en la Ciudad de México en este proceso electoral que está en curso. Erika, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Yo con mucho gusto de compartir con ustedes justamente lo que hemos reflexionado y lo que reflexionamos desde el movimiento de feminismo comunitario de Avia Yala, que es desde ahí donde quisiera justamente compartir esta experiencia y este conocimiento que tenemos de la participación política de las mujeres rurales. En ese sentido, a mí me gustaría empezar justamente por pensarnos un poquito ya la diputada nos hizo como este recuento histórico, ¿no? Pero resignificar qué ha sido la democracia y cómo la hemos vivido las mujeres, ¿no? Cómo la hemos vivido las mujeres, pero también cómo la hemos, cómo se ejecuta, ¿sí? O se lleva a cabo en términos de la vida comunitaria, en términos de la vida de los territorios que son rurales y que es lo agrario, ¿no? En primera, bueno, pues recordemos que la democracia es un instrumento de participación y de organización social y desde ahí ya determina, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres, ¿no? Sin pensar o ahondar justamente en específico las mujeres rurales, pero ya nos sitúa, ¿no? ¿Cómo surge la democracia, ¿no? ¿Cuál es el origen? En principio, que sabemos que surge en la antigua Atenas, ¿no? Que es gobernada por una asamblea que ya se llama una asamblea de ciudadanos. Y esta asamblea estaba constituida principalmente por hombres. Ahí no participaban mujeres, ni participaban esclavos, ni extranjeros. Entonces, vamos a ver cómo la democracia nos va determinando la vida en términos de género, ¿no? O sea, eres hombre o eres mujer, participas. En términos de clase, ¿no? O sea, si eres esclavo, si no perteneces a un nivel, si no tienes potestad, si no tienes recursos, si no tienes bienes, no puedes participar. En términos de racismo, porque son extranjeros, pero también en términos de lo que significa la edad, ¿no? La edad en la que uno está determinado para tomar decisiones que tienen que ver con el ejercicio del poder o con la organización social y la participación. Eso por un lado. Entonces, desde ahí, desde el origen de lo que ha significado la democracia, por supuesto que es un instrumento que nosotras desde el feminismo comunitario denunciamos que ha sido excluyente, o sea, su origen es racista, es clasista y es una forma de organización patriarcal, que es machista porque está siempre sobre representada en su participación principalmente por los hombres, porque su origen fue ese. Ese en lo antiguo. Actualmente, ¿qué es lo que coincidimos que es la democracia, ¿no? Bueno, nos sirve justamente para tomar, sigue siendo un instrumento de participación y de organización social, sí, por supuesto, ¿no? Que sigue siendo vigente. La democracia nos sirve para justamente llevar a cabo procesos de elecciones para elegir representantes a través del sufragio, es decir, a través del voto, ¿no? O la participación que se da en dos sentidos. Una que es la directa y la indirecta. La directa, que es la que en términos generales es la otra democracia, ¿no? La que nosotros estamos retomando desde la organización autónoma de los pueblos y de las comunidades, desde de autogobierno, y que siempre se ha llevado a cabo a través de los procesos asamblearios. Es decir, nos reunimos, discutimos cuáles son los problemas de nuestra comunidad,
participamos, ¿no? Participamos y votamos a mano alzada, generalmente. Esa es la democracia directa. La democracia indirecta, que es la que se ha sobrepuesto por encima de todas las otras formas y manifestaciones de organización y democracia y de organización social, es la que se da a través de esta representación por el instrumento que es el partido político, ¿no? Entonces, primero, para que pueda ser representado, ejercer tu voto, tiene que haber un representante que es justamente un representante que puede ser un candidato o candidata independiente, o bien un partido político que te representa o representa tu participación a través de un partido político y sobre este se hace la elección de quién va a tomar las decisiones y va a ser ejercicio de el recurso en el territorio, el recurso en capital, en términos de bienestar de toda la población. Entonces es importante hacer como esta distinción y ver qué es la democracia, resignificar qué ha sido, dónde es el origen de la democracia y justamente cómo las mujeres, ¿no? En ese sentido, han hecho un trabajo y una lucha importante que es histórica, ¿no? Y que bueno, se vive de manera distinta en las comunidades, o sí, en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas, que es desde ahí donde se puede inscribir esta identidad política, como lo decía, de ser una mujer rural, ¿no? ¿Qué han hecho las mujeres en este proceso? Si de por sí hemos denunciado o ahorita estamos visibilizando que la democracia tiene su origen, ¿no? Como instrumento de participación en una estructura que ha sido patriarcal, es decir, que ha sido pensada desde y solo la mirada de los hombres para su participación y el cuidado el cuidado o la disputa de sus intereses, ¿no? Las mujeres nos hemos no, hemos interactuado o justamente hemos hecho en esa línea una lucha por participar, ¿no? Primero, básicamente, pues justo la primera ola del feminismo lo distingue bien, ¿no? Cuando se habla en este proceso revolucionario en Francia, y queda inscrito en la historia, ¿no? Como la Revolución Francesa, las mujeres tienen una participación importante por tener el reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Que eso ya es un principio, pues, porque de ahí justamente deviene, pues, o se impulsa la participación que hasta hoy en día las mujeres manifestamos en las calles, en las plazas, ¿no? Por la reivindicación de nuestros derechos. La segunda ola, que justo es la disputa, ¿no? La pelea por nuestros derechos ciudadanos, es decir, poder participar en estos procesos de democracia, que ya no solamente hayamos, sino que también nosotras podamos no solamente votar, ¿no? Sino que podamos ser elegidas como representantes del pueblo en la toma de decisiones. Entonces, esa es un hito histórico importante, como ya lo decía nuestra compañera diputada, ¿no? Que en México es hasta el año 1958, 1956, donde se puede ejercer por primera vez el voto ciudadano de las mujeres y se gana este derecho, ¿no? Y después viene la tercera ola, que ya viene por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que también, ¿no? Pues es una demanda que sigue siendo vigente. Si bien el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, en estas tres olas del feminismo siguen justamente recuperando estas demandas que han sido históricas y seguimos impulsando, quiero decir también que ha sido, que también estas demandas tienen esa línea histórica de la cual surgió la democracia. Y eso es importante distinguirlo, decirlo. Que
que muchas veces las mujeres de los pueblos, las mujeres de las comunidades rurales no se sienten o no nos sentimos representadas en estas luchas, porque si bien hubo este proceso histórico de consolidar los procesos de organización y participación social a través de la democracia, en la organización comunitaria, territorial, que tiene que ver con el ejercicio de nuestra participación en las comunidades, nosotros continuamos con nuestros procesos de participación asamblearios en donde se toman decisiones. Por supuesto que un proceso de organización social como es la democracia subsume a un proceso democrático que puede ser comunitario, ¿no? También quiero decir que ahí ha habido una lucha también histórica de los pueblos y comunidades indígenas por reconocer sobre esa organización social que conocemos por democracia, que es hegemónico, que se nos reconozca el derecho de nuestra autodeterminación y de elegir sobre nuestros propios instrumentos de participación que han sido, que son ancestrales, que son históricos y que también son políticos, ¿no? Que no solamente lo que se hace en el marco de lo que la universidad nos ha dicho, en el marco de lo que los partidos políticos nos dicen que es la democracia, podemos participar y ejercer este derecho. Entonces también los pueblos, los barrios originarios, las comunidades indígenas han impulsado estas iniciativas, no solo en México, en el mundo es una agenda también de reivindicación, así como es una agenda hay una agenda feminista de las luchas de las mujeres por el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos, desde sus propias trincheras han dado esta discusión en términos de marco normativo, en términos del territorio, en términos de incluso resignificar los conceptos y desmitificar, ¿no? ¿Qué es esto de la democracia? ¿No? ¿Para qué me sirve y cómo la estoy ejerciendo? ¿Cómo me han dicho que es y cómo es que puedo utilizarla para los propios procesos políticos de las comunidades indígenas? En México, en ese sentido, el artículo 2 de la Constitución, de la Constitución Política del país, en el artículo 2 es muy clara, ¿no? Y dice que tenemos derecho a aplicar nuestros propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad y la integridad de las mujeres. En términos constitucionales de la Ciudad de México, en el artículo 59 de la Constitución Política también hay este reconocimiento, que se reconoce el derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus formas de organización comunitaria, sistemas de autoridades, normas y procedimientos respecto a sus asuntos internos, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Entonces, existe nuevamente el marco normativo. Estos artículos es una lucha ganada de las luchas de los pueblos por reivindicar los derechos indígenas, por traer a un marco normativo un proceso de organización y participación social ancestral que nosotros ejercíamos, además de lo que hemos conocido y que hemos sabido que es la democracia, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. Ahora, en México, en la ley agraria, ¿qué es lo que dice en términos de participación política de las mujeres? Porque es ahí justamente donde podemos inscribir y hacer un análisis de cómo participan las mujeres en la ciudad, las mujeres rurales en la Ciudad de México, en las contiendas electorales o en los procesos electorales, ¿no? Que solamente el proceso electoral es una de las reglas que nos ha permitido tomar decisión o participación, aunque no estemos en los cargos públicos, aunque no estemos todavía
desempeñando un puesto de elección pública. La ley agraria nos dice en el artículo 12 que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derecho y ejidal. Y aquí quiero también hacer como recordar, ya en el anterior foro, en el anterior conversatorio lo discutíamos, ¿no? Que el situarnos desde lo rural es situarnos desde dos aristas. Primero, desde el territorio. El territorio donde realizamos y construimos nuestra vida, nos organizamos social y políticamente, y desde lo otro que es la actividad económica, que es lo agrario, ¿no? ¿Cómo producimos y reproducimos lo agrario? Y eso también está normado. En términos legislativos, está inscrito en la ley agraria y está nombrado en el artículo 12, ¿no? Y que es clarito, dice, son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Titulares, es decir, que poseen la tierra. Ahí hay una primera determinante. No todas las mujeres pueden ser ejidatarias, no todas las mujeres pueden tener un cargo comunitario en términos de la ley agraria, porque la mayoría no tenemos títulos de propiedad, ¿no? Y ahí también el feminismo comunitario que nos plantea Julieta Paredes, ¿no? Para despatriarcalizar el feminismo y justamente ver cómo ha sucedido esto, nos dice que hasta antes de la conquista, hace más de 500 años, las mujeres en nuestro territorio teníamos derecho a la tierra, teníamos titularidad de la tierra, ¿no? O sea, por cada 1000 metros cuadrados de tierra, ¿no? El 50% le correspondía a las mujeres y el 50% le correspondía a los hombres. Si era una mujer que carecía de figura masculina en su casa, era dueña de toda la titularidad de la tierra. Cuando se da el entronque patriarcal, es decir, cuando se da la conquista de nuestro territorio, llega la invasión de los españoles a nuestro territorio, se hace un entronque patriarcal, dice Julieta, es un entronque porque los derechos de los que gozábamos las mujeres ancestrales de nuestros pueblos originarios son cedidos a los conquistadores, ¿no? Entonces, Erika, perdón que te interrumpa, pero necesitaría pedirte que fueras concluyendo porque ahora tenemos menos tiempo en la plataforma. Muy bien, ya pues, gracias. Sí. Entonces, en ese sentido, las mujeres perdemos derechos, ¿no? Los pueblos en la conquista ceden derechos de las mujeres y eso se viene arrastrando. Por eso es que en la ley agraria solamente pueden participar hombres y mujeres titulares de los derechos de la tierra, ¿no? Y luego en el artículo 37 dice, las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente para las comisiones de secretario, auxiliares que cuentan con el comisariado ejidal, y se procurará la integración de las mujeres. Se procurará, ¿no? Y eso es importante en cuestión de interpretación. Ahora, los núcleos agrarios, que es en donde se ubican las mujeres rurales, ¿no? ¿Cómo se conforman en términos de las autoridades? ¿Cómo se conforma una autoridad agraria? Y ahí es donde está la participación de las mujeres, ¿no? O se podría inscribir la participación. Está el comisariado ejidal, que todo se elige por asamblea. De ahí viene el tesorero o la tesorera, los suplentes de los comisariados de los bienes comunales o ejidales. Este trabajo, indistintamente para hombres y para mujeres, es honorífico. Es decir, no, como es un mandato asambleario y como es un mandato de la comunidad, no recibe ningún pago. Ajá.
Y sin embargo, sí quien asume el mandato por elección de la asamblea deja su casa, abandona su propia producción para poder llevar a cabo el cargo que le están confiriendo. En términos de participación, ¿no? Que es democracia directa, en donde donde tienen más posibilidades las mujeres rurales, ¿no? Por estar en el territorio, es muy poca. En términos de que, en principio, es un cargo honorífico, no se paga. Ellas tienen que dejar prácticamente todos los asuntos de su casa. La comunidad no está dispuesta a asumir el cuidado o las tareas que ellas históricamente han asumido dentro de las comunidades, ¿no? Que es el cuidado de los animales, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Eso lo tienen que trasladar, todas esas actividades las tienen que trasladar al cargo. Las comunidades no están dispuestas a asumir esa responsabilidad y esa es una desventaja, ¿no? Y lo otro, que también existe un exacerbado machismo, ¿no? O sea, hay usos y costumbres machistas que también todavía impiden que las mujeres desempeñen estos cargos, tengan el apoyo, ¿no? E incluso se piensa que no tienen capacidad para hacerlo. O sea, ahí también es un trabajo que tenemos que hacer en términos de desmontar estas prácticas machistas que no permiten a las mujeres participar de todo en estos cargos, en los núcleos agrarios, en el territorio, siendo autoridades, ¿no? Esto con respecto a los usos y costumbres, y bueno, esta estructura que traté como justamente de aterrizarla lo mejor posible, ajá, y que justamente es la alteridad o es la otra vía de lo que conocemos por procesos electorales, ¿no? De lo que conocemos por participación política en un proceso electoral que hay sin distinción. Quien tenga su credencial para votar puede ir a la urna, depositar su voto, ejercer su participación, elegir al candidato, la candidata, ¿no? Y llevar el proceso como se conoce, sin distinción de territorio, sin distinción de identidad política, ni de actividad económica que se realice, ¿no? Que esa es justamente la diferencia que tendríamos o que estaríamos haciendo entre mujeres rurales, mujeres indígenas y ciudadanía en general, ¿no? Eso para dejarlo ahí en la discusión. Muy bien, Erika, muchas gracias. Pues en efecto has dado un panorama amplísimo sobre la estructura de la participación y pues lamento empezar con el tema del tiempo, pero tenemos que terminar la sesión a las 17:45 y no me gustaría que estuviéramos tan a las carreras. Entonces son 17:10, tenemos 35 minutos para terminar, por lo cual le pediría por favor a Carmela Ramírez Santiago, quien es defensora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos pudiera platicar sobre, le pedimos que por favor nos pudiera compartir sobre buenas prácticas ante casos de defensa de mujeres rurales, de ser posible con énfasis en la Ciudad de México, desde esta lógica de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Entonces, solamente voy a señalar que Carmela Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es abogada postulante y ha sido servidora pública. Entonces, voy a omitir el resto de su semblanza para darle esos minutos para que pueda platicarnos sobre esta experiencia de la Defensoría. Si puedes, por favor, tratar de estar entre 10 y 12 minutos de participación, te lo agradeceré. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. A nombre de la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos la invitación por incluirnos en este panel para participar
en este foro denominado Participación Política de las Mujeres Rurales de la Ciudad de México en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, voy a compartirles un poquito del trabajo que ha realizado la Defensoría. Es importante apuntar que la Defensoría, desde que se instituyó, ha atendido a mujeres rurales quienes han acudido aquí a esta institución, donde han planteado diferentes temas y la Defensoría ha proporcionado diferentes servicios de asesoría y defensa electoral, tales como el caso de varias ciudadanas de la delegación, o más dicho, de la unidad territorial de San Lucas Atenco, Azcapotzalco, donde solicitaron la inclusión de su unidad territorial porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México había emitido un acuerdo donde había excluido a la comunidad, ¿sí? Aquí la preocupación de ellas es que justamente cuando el instituto emite este acuerdo, toma de referencia a las comunidades que se encuentran señaladas en el catálogo de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal ya abrogada, ¿sí? Y excluye de manera, digamos, amplia a no solamente a esta comunidad, sino a otras también, para que puedan tener participación en la cuestión de elección y en la cuestión de presupuestos de participativos. Entonces, precisamente la preocupación de las mujeres es decir, cuidar, por ejemplo, proyectos para que sean destinados a territorios, a aguas. Entonces, a través de el servicio de asesoría, se hicieron diferentes solicitudes al instituto donde se solicitó la nulidad, ¿sí?, de esa, o la cancelación, más dicho, de esas elecciones, para que se pudiera incluir a otras comunidades que no se habían tomado en cuenta. Afortunadamente, el instituto atendió la solicitud en el sentido de que haría un nuevo padrón en el cual incluiría a las comunidades que habían quedado excluidas, ¿sí? Este es un caso. Otro caso que puedo también traer a la mano es el caso de diferentes unidades territoriales de Xochimilco, donde habían celebrado sus asambleas de nombramientos para de coordinadores territoriales. El punto aquí es que ellos alegaban que no se había emitido una convocatoria que fuera específicamente para la elección de estas autoridades que fungiesen como enlaces de la unidad territorial con las autoridades del Estado, es decir, frente a las alcaldías, ¿sí?, para que pudieran ellos representar los intereses de estas comunidades. La mayor parte, y aquí destaco algo muy importante, han sido las mujeres las que han tenido esta iniciativa, las que han acudido, las que han defendido estos temas, ¿sí? Y afortunadamente hemos tenido, pues ahora sí que buenas respuestas ante las autoridades. Es importante mencionar también que pues son derechos, que se consiguen a punta de sentencias, que se consiguen haciendo una petición. El Estado no ha tenido la voluntad, ¿sí?, ni ha tenido esa, a lo mejor, disposición, ¿verdad?, de hacer investigaciones más a fondo, de decir cuáles comunidades sí son, sí pueden ser reconocidas o titulares de derechos. Entonces, estos derechos ganados o conquistados son a través de estas luchas, a través de estos medios jurídicos que disponemos, ¿sí? Y justamente también es importante mencionar que el artículo 2 y el artículo 58 de la Constitución de la Ciudad de México refiere justamente que la Ciudad de México es intercultural, ¿sí?, que tiene una composición pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, ¿sí?, sustentada, dice, en sus pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entonces, hablar de este reconocimiento, ¿sí?, es hablar también de que se convergen aquí no solamente derechos individuales político-electorales, sino también derechos colectivos, ¿sí? En estos dos casos que acabo de mencionar, aquí es claro que se refleja, ¿sí?, el derecho, por ejemplo, a la consulta, el derecho a la libre determinación, el derecho de autonomía de estos pueblos originarios, de elegir a sus representantes de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus sistemas normativos internos, ¿sí? Y que es obligación del Estado de reconocerle esa legitimidad que ellos otorgan a la persona para que lo represente, ¿sí? Entonces, es importantísimo tener en cuenta estos conceptos porque estamos viviendo en un momento histórico donde justamente la Ciudad de México también tiene un proceso electoral, ¿sí? Proceso electoral 2020-2021, que dio inicio desde septiembre del 2020, cuya verificación de jornada electoral será el día 6 de junio del 2021, ¿sí? Entonces, hablar de un proceso electoral también es hablar de etapas,
¿sí? De etapas que se van consumando y que van dando firmeza y que es importante que la ciudadanía o las mujeres que nos están viendo que conozcan que cada etapa de este proceso electoral es impugnable. Cuando una mujer, ¿sí? Considere que algún acto de autoridad le violenta su derecho político, ya sea de postularse a un cargo de elección popular o incluso de votar en una elección que ella considera tener ese derecho, es importante que sepa que hay medios de impugnación que se pueden impugnar estos actos. Y es importante también que tengan conocimiento que en materia electoral, justamente cuando partidos políticos, como es en el caso, todos los días y horas son hábiles. Es decir, que se cuentan sábados y domingos y para la impugnación únicamente se tiene 4 días. A partir de que ellas tengan conocimiento del acto que afecten, que vulnere su derecho político electoral. O a partir también de la resolución, ¿sí? De un acto de autoridad. Y le digo esto muy específico porque nos ha tocado el caso, por ejemplo, en asuntos intrapartidarios, cuando, por ejemplo, una militante indígena que menciona que tiene mejor derecho a ser postulada por un partido político y que justamente en el partido a lo mejor existen 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Que se sienten con ese mejor derecho. Una de ellas dice que yo tenía pues más antigüedad, tenía como que más requisitos, ¿verdad? De elegibilidad, y la persona que postula el partido pues no los cumple, ¿sí? Un supuesto, vamos. En ese caso, ella llega tarde a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había consumado esa etapa y ya había empezado otra, ¿sí? En materia electoral no se puede retrotraer, digamos, como etapas ya consumados y ya causaron firmeza. Entonces, desafortunadamente, nos llega tarde, pero bueno, creo que se hizo ahí los intentos que se pudo, de acuerdo a las herramientas y medios jurídicos que se tenía, pero al final del día ella también entendió de que también hay plazos legales que hay que respetar y hay que cumplir para retrovertir ese resultado y que a lo mejor sean ellas las que sean postuladas para un cargo de elección popular. Entonces es muy importante que incluso desde que se haga el registro de un candidato ante el instituto y que en ese momento ellas consideren que no reúna esos requisitos de elegibilidad o cualquier otra circunstancia que ellas consideran irregular o que no sea viable ese registro, pueden ellos acudir para que se pueda solicitar o impugnar ese registro, ¿sí? Entonces, el proceso electoral, digo, no solamente se puede impugnar etapas preparativos, ¿sí? Sino incluso en el desarrollo propiamente de la elección, por irregularidades que se pueda ahí advertir en la etapa de la jornada electoral. Y postelectoral también hay derechos políticos electorales tutelables, en el sentido de que una mujer no basta que haya sido a lo mejor ganadora, ¿no? O electa, ¿sí? A través de este proceso para ocupar un cargo, sino que también ella tiene el derecho de ejercer el cargo, ¿sí? Ejercer el cargo con toda libertad, libre de violencia, porque muchas veces son violentadas al momento de contender. También hay violencia política contra la mujer y también podemos en un servicio también, digamos, solicitar medidas de protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen campañas que a lo mejor ahí se ofende o se denigra a una mujer y que es importante, digamos, poder solicitar la cese de esas conductas que afectan a la dignidad de la mujer, ¿sí? Y postelectoral también, cuando ellas ya están en ejercicio de un cargo, muchas veces ellas se quejan de que los integrantes del propio cuerpo colegiado ejercen actos de violencia política contra ella, ¿sí? En ese sentido, ellas también pueden acudir para solicitar la tutela de sus derechos políticos de ejercer el cargo por el cual fueron electas, ¿sí? Hemos visto muchos casos donde que a lo mejor una mujer fue electa para un cierto cargo, pero ya al momento, por ejemplo, de ya ejercer el cargo, le asignan otro, ¿sí? Entonces, son situaciones que no se pueden permitir y cuando ellas adviertan una situación de esa naturaleza, ellas pueden acudir con nosotros para acompañarlos, para brindarle los servicios, ya sea de defensa o asesoría según corresponda. De asesoría, pues es una orientación, una guía que nosotros le damos ante las instancias locales. Esto es hacer peticiones incluso ante el instituto local, ante el tribunal local, el tribunal electoral local, ¿sí? Y en su caso de que no fueran favorables las resoluciones que estas autoridades nos den, se puede ahí otorgar un servicio de defensa para asumir la representación de estas mujeres ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
¿sí? Seguimos la cadena impugnativa, vamos, agotamos la cadena impugnativa de tal forma que se pueda defender la tutela de esos derechos político-electorales. Y es muy importante que lo hagan porque no solamente se crea una cultura de denuncia o una cultura de impugnar esos actos, sino que también las mujeres que lo han logrado han sido un referente, ¿sí? Para otras mujeres, ¿sí? Que a lo mejor se encuentran en una situación y que muchas veces, como dicen, no somos las propias mujeres que debemos de motivarnos, ¿sí? Para que podamos también seguir los pasos de las que a lo mejor pasaron por una experiencia similar y que nos puedan apoyar, ¿sí? En ese sentido es importante pues de que en muchas ocasiones las resoluciones que emiten los tribunales, las resoluciones que emiten las salas regionales, incluso la sala superior, son difundidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen este efecto de buscar pues ese modelo de decir que sí hay autoridades que sí protegen tus derechos y hay autoridades que te ayudan a defender esos derechos. Entonces sí es importante que tengan conocimiento que justamente este proceso electoral se van a dar muchas situaciones de esta naturaleza. Justamente aquí tengo el calendario electoral y tengo aquí el dato, por ejemplo, que del 11 al 15 de marzo es la presentación de solicitud para registro de, bueno, candidaturas comunes en el caso, ¿verdad? Y por ejemplo, del 3 de abril del 2020 hasta el 3 de abril 2020 se tiene, por ejemplo, la emisión del acuerdo del Consejo porque se aprueban las solicitudes de registros, ¿sí? Cuando emiten, este es un acto de autoridad, es una resolución del instituto. Cuando una candidata a lo mejor considere que el candidato que fue registrado es inelegible, también es viable la impugnación de este acuerdo. Entonces, creo que en términos generales puedo abonar, ¿sí? en esta tarea que realiza la Defensoría Pública Electoral y tenga la seguridad de que también en casos, por ejemplo, cuando las mujeres son violentadas, en casos de violencia política contra las mujeres, somos compañeras defensoras, mujeres, ¿sí? Que también le damos esa atención personalizada, esa atención humana, esa atención de calidad para que ellas pues tengan esa confianza de acudir con nosotros y con todo el gusto pues tratamos de brindar un servicio pues ahora sí que de calidad y que se logre esa pretensión que ellas plantean ante la institución que representamos. Pues por mi parte la dejaría aquí, maestra, por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carmela. Muy clara y precisa la información sobre el trabajo de la Defensoría y me parece que pues vamos teniendo claramente las dos vías de la participación política de las mujeres, la que nos explicaba la maestra Erika en relación con los usos y costumbres, pero que de alguna manera se embona también con la propia instrumentación, normatividad y uso de sentencias que la parte, digamos, formal de la elección de la democracia a través de los partidos políticos puede vincularse, ¿no? Porque si las mujeres, de acuerdo a lo que nos explicaba la maestra Erika de sus procesos de autodeterminación, también ven violentado un ejercicio, una postulación, alguna cosa, pueden recurrir a estos instrumentos, a esta estructura institucional que les permita proteger unos ciertos ejercicios de derechos en las etapas que corresponden. Por supuesto que estos procesos siempre son materia de una especialidad, ¿no? De todas las etapas y demás, pero me parece muy importante, digamos, como un aspecto de difusión, que quede claro que eso existe, que eso está y que en dado caso se puede buscar mayor información para apoyar los casos en los que se puedan encontrar estas mujeres. Bueno, pues le daré la palabra los siguientes 10 minutos, por favor, a la licenciada Cintia Muñoz Robles, quien es licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la UNAM, es diseñadora de modas, originaria de Milpalta, tiene un trabajo comunitario con mujeres de la zona y con la comunidad LGBTI desde hace 20 años y desarrolla diferentes actividades económicas y por favor le pedimos que nos comparta su participación desde ser una integrante del Consejo de Cultura Comunera y originaria de Milpalta. Por favor, licenciada Muñoz. Muchas gracias. Macahuali Teotat Sigual Huacualtzin. Buenas tardes, mujeres hermosas. Soy de Milpalta, pueblo comunero y nahuablante. La importancia de incorporar a la mujer rural como un interés y necesidad para promover la igualdad y una forma de detener la discriminación
Es una invitación a tomar conciencia y reflexionar la situación que se vive día a día en las comunidades de donde pertenecemos. Es tomar decisiones que nos permitan cambiar o modificar nuestra realidad tomando en cuenta los roles y, por otro lado, el incorporar aspectos culturales de nuestras tradiciones, usos y costumbres. A los pueblos originarios nos identifica nuestra identidad cultural, los valores tradicionales y creencias que se reflejan en nuestra vida. La presencia de las mujeres es un factor muy importante en la vida rural, pero lamentablemente no es visibilizado, debido a que es tomado en cuenta y todavía existe poca participación en diversos ámbitos. Pertenecemos a un pueblo o a una comunidad originaria es símbolo de discriminación en muchas ocasiones por un mundo globalizado, en el cual existe un trecho enorme que nos hace perder nuestra identidad. Somos una población flotante, cohabitando en un mundo que nos censura y etiqueta, basada en nuestras características físicas o la lengua originaria que practicamos. Las mujeres que vivimos en comunidades rurales tenemos que enfrentar un escenario complejo, de silencio y timidez, que implica no mencionar nuestra residencia para evitar ser víctimas de burlas y comentarios despectivos que nos minimizan o nos hacen que percibamos rechazo. Esa problemática es latente por la distancia de nuestro pueblo y la ciudad. Es un contexto que se vive cuando nosotras tomamos la decisión de estudiar o trabajar en la urbe, donde existen las oportunidades de desarrollo más amplias. Nuestra ropa tradicional es menospreciada por ser elaborada con textiles que se realizan en nuestras comunidades, por manos artesanas, y a pesar de que algunas minorías valoran la originalidad y la noción que sean piezas únicas, esa labor queda reducida a una especie de objeto coleccionable o que da cuenta a un supuesto apoyo a nuestras comunidades. No hay trascendencia ni tampoco un cambio sustancial en otras esferas del pensamiento inclusivo. A nosotras nos emociona mucho ser portadoras del conocimiento práctico y herencia cultural de nuestras ancestras y procurar transmitir ese orgullo en cada generación. La gente citadina no comprende que nosotras somos la herencia de muchas generaciones que han salvaguardado costumbres, tradiciones y enseñanzas ancestrales. Al igual que todas las personas, somos mujeres con educación y valores que destacan por el optimismo y las capacidades de enfrentar un mundo que no se detiene. Las mujeres rurales nos caracterizamos por tener muchos roles que involucran acciones en diferentes áreas de nuestra vida. Debido a pertenecer a una comunidad rural, estamos comprometidas a la preservación de nuestras costumbres y tradiciones, pero también debemos procurarnos una educación profesional y un trabajo estable que nos permita resolver nuestra participación como hijas, madres, esposas y amas de casa. Esta forma tradicional que nos dicta una manera de pensar y accionar en nuestra vida cotidiana. Nos carga una responsabilidad moral con nuestra comunidad, que tiene efectos negativos en cuanto a la igualdad de género. La problemática también implica un análisis interno de nuestras comunidades, porque existen muchas formas de discriminación que impiden acceder a nuevas formas de vida e inclusión. En el pueblo, por ejemplo, es muy complicado hablar del aborto, la salud sexual y reproductiva, la diversidad de preferencias sexuales y el desempeño de estas personas en la vida pública. Existe una tendencia discriminatoria que deriva en múltiples violencias contra aquellas personas que no piensan o se comportan de acuerdo con un modelo impuesto por los varones. Por lo tanto, es necesario que la sociedad pueda transmitir a una madurez que implique nuevas formas de empatizar con la comunidad.
Y este puente lo estamos construyendo principalmente las mujeres. No obstante, muchas mujeres en las comunidades no somos tomadas en cuenta para la participación en esta transformación profunda que requiere la comunidad. La presión social es muy fuerte y constante. Requerimos de una demostración permanente que nos amolda a los roles impuestos que implican obediencia, silencio y responsabilidad doméstica. Si alguna de nosotras quiere destacar en el ámbito público, desafiando los paradigmas dominantes, se nos minimiza y nuestra forma de pensar no es relevante o se puede lograr un cambio sustancial, porque la simple razón de ser mujer nos los impide. Es muy complicado tener un negocio propio, ser empresarias o llegar a tener grados académicos, porque las condiciones sociales de nuestras comunidades lo obstaculizan. La población rural utiliza nuestras historias de vida para estructurar una maquinaria de desprestigio y difamación, utilizando nuestros aspectos físicos, nuestra intimidad o el tipo de relaciones que establecemos con otras personas. Es una dinámica que se vive todos los días, que se hace presente en cada actividad donde nos desempeñamos y en cada espacio donde queremos participar. Por lo tanto, y frente a todo este escenario desfavorable y complejo, lo que muchas mujeres hacemos es tomar distancia y no involucrarnos con aspectos políticos que demandan nuestra presencia, organización, ideas y deseos. A pesar de todo, yo soy orgullosa de pertenecer a una comunidad con raíces y tradiciones, orgullosa de ser hija de campesinos, que me han enseñado el valor de nuestro pueblo. Estoy segura de que muchas mujeres rurales defendemos nuestros conocimientos ancestrales y estamos comprometidas con su preservación. Y de esta manera, sin que importe la problemática que nos oprime, vamos a poder llevar en alto nuestra forma de pensar. Todas tenemos derecho a evolucionar de una manera u otra, sin importar la geografía donde nacimos. Todas tenemos alas para volar. Tlazocamati. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Un mensaje muy profundo y muy bello. Bueno, pues estoy consultando con Innovación. Si tenemos que concluir exactamente a las 18:45, tenemos unos cuantos minutos más. Por lo pronto tenemos 10 minutitos. Siempre estas plataformas tecnológicas pues nos retrasan los inicios, ¿no? Estuvimos esperando unos minutos antes de poder iniciar y entonces eso nos ha puesto sobre el tiempo, pero me parece que este panel ha sido un panel muy rico, en donde pues Erika nos comentó de manera general el proceso democrático y cómo se vive y cómo se vive de manera particular el tema de la autodeterminación sobre los propios instrumentos normativos de participación para las mujeres rurales. Hay avances normativos, pero también en esas normas hace falta de manera muy clara digamos, actualizarlas conforme al tema de la participación y asegurar el tema de la paridad también en esos espacios, en esa normativa agraria. El Tribunal Electoral, la Defensoría del Tribunal Electoral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues nos ha dado herramientas como nos propusimos en el objetivo del foro, para que las mujeres que decidan participar en estos procesos, mujeres rurales, mujeres indígenas, pues puedan saber que ahí están esas herramientas y que podemos contar con ellas. Por su parte, pues Cintia nos ha comunicado, no, perdón, Cintia no. Sí, Cintia Muñoz, perdón, nos ha comunicado la experiencia de las propias mujeres en Milpalta, en la comunidad, y cómo lo que hemos escuchado en los últimos tiempos alrededor del 8 de marzo, cómo este modelo patriarcal les impide a las mujeres, digamos, como grupo social en términos generales, avanzar en muchos aspectos de la participación, inclusive el desarrollo económico, y me llama mucho la atención cómo ella menciona que se les pide silencio y obediencia, ¿no? En las comunidades
que esto pues definitivamente son características de ese modelo patriarcal que piden obediencia a las mujeres. Esta lógica de las mujeres pertenecen a un padre, a un hombre, a un patriarca, a un hermano, y pues eso dificulta, por supuesto, la participación política de las mujeres y la participación en general. Y pues la diputada Chavira, que nos dio el mensaje inicial de este foro, pues le pediría si puede ayudarnos a ir cerrando este foro en los últimos minutos que nos quedan. Por favor, si quisiera comentar alguna cosa, por favor. Sí, muchas gracias, Marta. Pues mira, escuchaba con mucha atención a Carmen Ramírez y me parece que ha hecho pues una gran puntualización de cuáles son estas etapas que la verdad hasta puedo decir que muchos que estamos escuchando desconocíamos no, desconocemos. Yo conozco la generalidad, pero no conozco ya la aplicación en la práctica, ¿no? Entonces me parece que, pues, cuando yo decía la construcción de ciudadanía, me refiero a que no solo le toca a la sociedad hacer esta autoconstrucción. Digo, hay lugares donde la participación de la mujer es tan estratégica que logra estos procesos de sinergia entre comunidad y transformación y democracia, ¿no? Que ese es parte de los temas que también tocaba Erika Enríquez. Entonces, sí, al referirme a esto, yo creo que tiene que pasar por un planteamiento filosófico, ¿no? De concebir cómo nos vemos en esta parte como sociedad, pero también cómo nos vemos los que estamos en los espacios de decisión, en los espacios de construcción. O sea, ¿qué le toca hacer al Estado? ¿Qué le toca hacer en este caso a los gobiernos? ¿Qué le toca a los que estamos participando desde el legislativo, a los que son la garantía de tener estos sistemas que funcionen? Esta parte de lo que llaman algunos especialistas o constitucionalistas, esta parte del control constitucional democrático, ¿no? Porque también hay canales de asegurar, de darle esta protección constitucional democrática que a veces se desconoce, que no lo llevamos en práctica porque estamos viviendo realmente procesos nuevos, ¿no? Son novedosos. La ciudad por primera vez tiene esta ley de pueblos, barrios y comunidades indígenas, pero estamos pues, prácticamente recién conociéndola. No hay toda esta ruta. Yo decía, por eso, cuando los gobiernos locales traen una agenda democrática, porque yo insisto, el gobierno de la ciudad tiene una tarea enorme, ¿no? Pero no quiere decir que su tarea sea menos importante la que hacen las alcaldías, ¿no? Entonces, cuando quien tiene la titularidad de hacer un gobierno democrático, en este caso, quien tiene la titularidad de ser el gobernante y tiene una agenda democrática, lo va a hacer. Y quienes no tienen ese interés, pues anulan la participación, reproducen esquemas que nosotros en su tiempo desterramos, ¿no? Esquemas donde clientelizan la participación, anulifican la participación comunitaria, coaccionan la participación, condicionan la participación comunitaria, amenazan a la participación comunitaria porque si no estás de una manera militando en la ruta de esa agenda, pues eres castigado, eres sancionado, eres expulsado de la comunidad. Y lo digo porque también pasa en la ciudad, no quiere decir que nada más pase en Oaxaca, en Guerrero. Hay reproducción de prácticas que yo creo que tendremos que ir nosotros desde el Congreso, seguir insistiendo a que se evalúe con mayor pulcritud, con mayor exigencia a las que tienen la oportunidad de ser gobernantes y gobernantes, o sea, hombres que gobiernan y mujeres que gobiernan también. Estos esquemas, pues la única forma, como bien lo dice Carmen, y que eso es la posibilidad de hacer esta oportunidad de rendición de cuentas, porque no tenemos la práctica. Yo lamento que en la ciudad no estemos logrando
consolidar estos esquemas de rendición de cuentas, porque la única forma de poderlo hacer es el día de la elección, o sea, cada 3 años, ¿no? Y por eso yo creo que uno de los hombres que más logró hacer esta parte de la construcción de ciudadanía, de hacer la territorialización de los presupuestos, de hacer participar a la comunidad y en un ejercicio de transversalidad fue Andrés Manuel. Yo espero que también esto sea un ejercicio para que también en la ciudad se abra este debate. Nosotros, por primera vez logramos con Andrés Manuel en la ciudad tener una ciudad de derechos. Fue el primero que hizo posible que se tuviera el apoyo para las jefas de familia. Él hizo ese programa en la ciudad. Lo que pasa es que pues, de repente la memoria es corta, ¿no? Y se olvida que una de las personas que más apoyó desde la política pública a las mujeres fue Andrés Manuel. El apoyo para los adultos mayores fue Andrés Manuel. Y yo recuerdo muchas historias y que de verdad es parte de lo que nosotros tendríamos que ir como trabajando, este ejercicio de hacer psicología comunitaria, ¿no? Porque estamos pasando en una etapa realmente crítica en las comunidades, porque no se antoja sencillo el tema de enfrentar la pandemia, pero pues eso se ve desde el gobierno y desde algunos otros ángulos, pero ya vivirlo en las comunidades es distinto. Entonces, me parece que este apropiamiento y esta solidaridad que se logró cuando se tiene este programa de darle a los adultos mayores, se vio esta transformación de psicología comunitaria. El adulto mayor es reconocido, el adulto mayor es tomado en cuenta, un adulto mayor que tenía ya su tarjeta sabía que tenía él la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Y eso fue lo que se hizo en el 2000-2003, que me tocó participar como jefa delegacional, pero ya como diputada logramos que se hicieran derechos y se hiciera ley estos programas. Entonces, creo que hay muchas cuestiones que se han planteado de cómo hacer más accesible toda la etapa de los reconocimientos de los derechos políticos de los pueblos, del empoderamiento de las mujeres a través de la participación comunitaria. Yo sí me parece que ha llegado la hora de que la ciudad siga siendo más innovación, como lo ha planteado la jefa de gobierno, pero necesitamos en esta segunda etapa que viene para la ciudad, pues consolidar lo que la Constitución nos mandató. La Constitución de la Ciudad de México es una de las más avanzadas, de las que tienen más apertura, más inclusiva, más plural, ¿no? Que reconoce la conformación de esta ciudad. Es una ciudad migrante, es una ciudad pluriétnica, es una ciudad que abraza la libertad, pero que tenemos que ser, sobre todo, conscientes de que estos 3 años hemos hecho mucho, pero sigue faltando también temas que se parecen centrales. Entonces, Marta, Juárez, yo sé que tú tienes en mente muchos otros temas que vamos a cerrar esta legislatura y que yo me voy con un buen sabor. Digamos, todavía nos faltan algunos meses de seguir siendo legisladora, pero yo me voy con la satisfacción de que aportamos, que hicimos la parte que nos tocaba como legislador y presidente de la Comisión de Administración Pública, pero sí tenemos que seguir participando las mujeres desde las áreas que nos toca participar para transformar y para seguir consolidando proyectos democráticos en nuestros pueblos, en nuestra región. Y en el caso de Milpalta, Tláhuac, yo espero que se construya y se tenga una buena historia desde los espacios que están por definirse. Me parece que estamos llegando a buen puerto, pero seguimos pues con estas participaciones tan ricas como la de Carmen, como la de Erika, como la de Cintia, que nos abren otras ventanas, ¿no? Porque a veces los políticos tendemos a acartonarnos o a pensar que traemos la verdad absoluta y entonces no escuchamos, ¿no? Solo estamos en un monólogo, pero me parece que el escucharlas y ver estas participaciones, Marta, yo espero igual y coincidimos, que siempre no deja de sorprendernos que hay otras ideas y otros pensamientos que nos enriquecen y que nos obligan a decir que
que podemos hacer algo mucho mejor por la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues hemos concluido con este foro. Agradezco profundamente a todas y cada una su participación. Como en efecto menciona la diputada Chavira, sus mensajes han sido muy importantes, los de cada una, y qué bueno que la diputada es quien lo menciona, que abren puertas para seguir la discusión y para profundizar en mejoras a favor de las mujeres de nuestra ciudad, particularmente las mujeres rurales, y pues seguiremos buscándoles para continuar el trabajo de manera conjunta. Agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, diputada Chavira, por convocarnos en este foro. Y pues tenemos que concluir porque hay otra reunión en la plataforma del Congreso de la Ciudad de México. Buen viernes, buenas tardes, buen fin de semana. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Un largo fin de semana. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Y saludos a quienes nos están viendo, ¿verdad? Gracias. Que tengamos alguna audiencia, aunque sé que también nos estaban llevando por el canal del Congreso. Ya nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tarde. Hasta luego.